Grabando. Buenas, en este momento les vamos a presentar la actividad número 6, en la cual vamos a estar realizando la lectura a través de lo que planteamos en la actividad número 5. El, el compañero Sergio Rojas y mi persona, Catalina Jaramillo, le vamos a continuar hablando sobre la pandemia COVID-19. Muy buenas noches. Les voy a hablar un poco sobre la introducción. El 11 de marzo se cumplió 2 años de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el COVID-19 como una pandemia, lo que comenzó como una cuarentena de solo 14 días. Con la esperanza de frenar la propagación del virus, se convirtió en una prueba de 2 años. En marzo, la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia y países de todo el mundo comenzaron a ordenar a todos los residentes que se queden en casa y a cerrar sus fronteras. Empresas comenzaron a cerrar, provocando pérdidas masivas de empleos. En USA, la tasa de desempleo aumentó al 14.7%. Las escuelas cerraron y comenzaron las clases en línea, mientras que los eventos deportivos se cancelaron. Además, comenzó el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Situación local y global. Primero, todos los países nos enfrentamos en este momento a la pandemia del coronavirus y con ella a la crisis económica y a la drástica pérdida de empleos. 2. Si la población no sale de su casa, las micro, pequeñas y medianas empresas y los comerciantes no encontrarán una fuente de sustento. 3. Los gobiernos regionales deben implementar políticas de fomento a las economías locales con el objetivo de que las familias tengan un ingreso a pesar de la crisis sanitaria, promoviendo que psicológicamente se respire un clima de tranquilidad entre el caos y aislamiento social. Cuarto, debe aprovecharse este periodo de distanciamiento para que la clase trabajadora se capacite vía remota y pueda adquirir las habilidades y capacidades que el sector privado necesita. Crisis mundial. El mundo ha vivido diversas situaciones, necesidades y problemáticas que han generado grandes conmociones mundiales, pero a raíz de la evolución del mundo creeríamos que en pleno siglo XXI estaríamos completamente dispuestos preparados para afrontar situaciones complejas, pero la realidad es otra. El mundo y la sociedad siguen teniendo los mismos problemas sociales y políticos. Esto es debido a que una sociedad egoísta que busca satisfacer sus intereses personales y además viven en el pasado en vez de enfocarse en el futuro y salir adelante. Poder incentivar a las personas al cambio es lo que actualmente en el siglo XXI diversas empresas y jóvenes han intentado, pero la comunicación es mucho más compleja de que lo podemos imaginar. No es fácil poder llegar a influir a las personas, tampoco hacer entender la información de manera correcta. Por ejemplo, con el tema de las vacunaciones se iniciaron rumores de supuestos chips en las vacunas, comentarios negativos los cuales desinformaban a las personas. Bueno, la tecnología cómo aportó a la pandemia. Entonces, como bien se sabe, en el año 2020, durante la pandemia, el crecimiento que tuvieron las redes sociales fue de mucho, ya que eso permitió el acercamiento de las personas que se encontraban lejos, es decir, que las personas que tuvieron que quedarse por meses encerrados en su casa, sin tener contacto, sin poder verse con su mamá, sus papás, tuvieron un acercamiento por medio de las redes sociales, que eso se daría como de una manera más ágil y desde cualquier parte del mundo. Y también para nosotros mantenernos informados acerca de cómo día a día iba el COVID-19 alertándonos, es decir, podíamos tener aquí a la mano
las cifras de los que iban infectados, de las muertes, de los infectados y esas cosas. Entonces, de esta manera hubo un acercamiento más allá con la tecnología y la tuvimos de manera rápida, porque la tuvimos desde el acceso, desde nuestras casas. Pero como todo problema, trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que las redes sociales, como bien, cumplen un trabajo social, un problema social, y desafortunadamente, así como existen aspectos positivos de estos medios, también existen los negativos. Es una red que se usa también es un arma muy peligrosa, ya que genera ansiedad, depresión, aislamiento, alejamiento de la vida real y alejamiento familiar. ¿Por qué? Porque produce miedo, estigmatiza, ya muchas personas empezaron a tener paranoia y como consecuencia de esto, muchas personas viendo que las noticias amarillistas cada día sacaban que se murió por no tener tapaboca, entonces las personas se llenaron de miedo y empezaron a tener ansiedad y depresión y decían como que no, nos vamos a morir todos, etcétera. También había un alejamiento familiar porque las personas se encerraban en sus cuartos con sus celulares y se les olvidaba que tenían una familia, una mamá, un tío, un hermano, un papá afuera que los estaba esperando para hacer cualquier cosa. Entonces, eso sería como una consecuencia que trajo en las redes sociales, ya que muchas personas se enseguecieron, por decirlo así, y esto no es lo que se quiere a partir de las redes sociales, sino que se use para cada día aprender más de ellas y tener información que nos ayude cada día a crecer como personas y ayudar a las demás personas. Para concluir, entonces se hace necesario reiterar que vivimos en un mundo de diversas problemáticas y que la comunicación es el mecanismo correcto siempre y cuando sea el uso adecuado para generar el cambio que realmente necesita el mundo, es decir, utilizar una comunicación asertiva y positiva, saber utilizar las redes sociales, darle un buen uso, no para no para maltratar a otra persona por medio de las redes sociales, sino para generar paz, para generar respeto por medio de esta. Muchas personas a veces se hacen pasar por otra persona y denigran la vida de la otra persona. Entonces, saber utilizar, saber sacar información adecuada, que no nos veamos afectados, que no nos debemos llevar por las noticias amarillistas que a veces ponen en las redes sociales, ya que es un arma muy peligrosa que puede jugar de doble filo. Entonces, tener mucha conciencia acerca de la importancia de las redes sociales y de cómo las sepamos manejar, porque desde que le demos un buen uso, nos va a servir para mucho. A continuación, entonces, vamos a mostrar la bibliografía y muchas gracias. Esperemos que haya quedado todo muy claro. Muchas gracias, espero que hayan entendido un poco el tema. Hasta la próxima.